en los vegetales, en las plantas, también existen varios tipos de tejidos con diferentes funcionalidades. Si lo comparamos con los humanos, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un esqueleto, ¿no? Un esqueleto humano que nos sirve de sostén para que sostenga los músculos, para que sostenga, qué sé yo, todo el área, toda la masa muscular en general. Así también tenemos un sistema muscular, ¿no? Tenemos un sistema muscular y tenemos un sistema dérmico en las personas, ¿estamos? Entonces, los humanos tenemos un tejido, un esqueleto óseo que sirve para sostén, un sistema también de sostén que viene a ser, por ejemplo, los tendones, ¿sí? Los tendones cartílagos son también tejidos de sostén, pero un tejido de sostén más flexible, ¿de acuerdo? Y también tenemos el sistema muscular, el sistema de relleno y un sistema dérmico que protege todo el cuerpo humano. Las mismas características, los mismos sistemas de tejido también lo tienen los vegetales. Tiene un sistema dérmico que nosotros hemos visto en la clase pasada, en la práctica pasada. Un sistema dérmico completo que no solamente ayuda en la protección del vegetal, sino también la protección mecánica, sino también la protección con respecto a la hidratación, ¿no? Digamos que limita la pérdida de agua del vegetal y a la vez permite el ingreso de sustancias, ingreso y salida de sustancias que puedan mejorar la vida del vegetal. Eso a partir del sistema dérmico. Entonces, más adentrito del sistema dérmico tenemos un sistema fundamental. El sistema fundamental está en los vegetales, está formado por tres tipos de tejido. El tejido parenquimático, parénquima, colénquima y esclerénquima. El tejido parenquimático, como hacer una analogía si quieren, se puede parecer al sistema muscular en los humanos. El tejido colénquimático es, digamos, un sistema de tejido como los tendones, los cartílagos, que brinda sostén, pero con flexibilidad. Y luego tenemos el tejido esclerenquimático, que podríamos hacer una analogía con respecto al sistema óseo en las personas. Entonces, el esclerénquima es un tejido de sostén, pero que brinda rigidez, es duro, como los huesos. El colénquima también es un tejido de sostén que brinda también rigidez, pero flexible, así como los tendones y otros cartílagos parecidos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como esos son los tejidos más bien que componen un vegetal. Tejidos que conciernen a lo que es el sistema fundamental. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos un corte transversal, un cubito de una hoja, una hojita, que podemos identificar distintas estructuras dentro de ello. Hacia afuera tenemos, esta es la parte superior, el haz, ¿no? O epidermis superior. Aquí tenemos la epidermis. Cuando hemos visto el microscopio, así se ve la epidermis, ¿de acuerdo? Algunas veces no se ha visto tan claro, pero sí se puede ver esta estructura. Una sola línea de células que forma tipo isodiamétricas y el arreglo que tienen entre ellas. Luego, más hacia adentro, tenemos células o tenemos lo que se llama parénquima en empalizada. Cada una de ellas es una célula de tipo parenquimática. La conformación, el arreglo que tiene cada célula parenquimática, ese arreglo parece una empalizada. Posiblemente estamos saliendo del campo, ¿no? No saliendo de viaje, ¿no? Ya cuando vayamos a Virú, posiblemente podemos ir a Puerto Mori, si desean. En Puerto Mori, la mayoría de ramadas están estructuradas tipo empalizada. ¿Han visto ustedes la caña de Guayaquil? Chancada y se arregla. La caña de Guayaquil. La caña de Guayaquil hacen, a ver, ¿cómo les enseño? Niños celulares. Ramadas que se ven más de las playas generalmente.
ahí en las casas de campo también se ve ese tipo de arreglo se llama empalizada, en empalizada. ¿Ya? Entonces el arreglo este arreglo así paradita las células es el arreglo en empalizada. Y la forma en cómo están ubicadas, por eso se llama en empalizada. Este es parénquima en empalizada. Entonces, ¿cuál es la función de parénquima empalizada? Digamos que hacía las veces del sistema muscular de los humanos. Está rellenando. Más en la parte inferior, para la parte de la epidermis inferior, tenemos otro tipo de parénquima. Parénquima lagunar. Y le llaman parénquima lagunar simplemente porque entre las células parenquimáticas hay espacios que se pueden beber de gas o de agua. Parénquima lagunar. Y miren la forma, las células tienen otra forma. Ahora, entonces, cuando hablamos de tejido parenquimático, podemos decir que existen varios tipos de tejido parenquimático. Tejido parenquimático, en este caso, el que está aquí, y que como realiza fotosíntesis, este y este, digamos que son parénquima, que se llama parénquima clorofiliano. ¿Por qué parénquima clorofiliano? Porque tiene abundante cantidad de cloroplastos. O también se le llama, por su capacidad de síntesis, se le llama parénquima fotosintético. Tanto el parénquima empalizada como el parénquima lagunar, porque los dos tienen mayor cantidad de cloroplastos. Claro, el de empalizada tiene más y el de lagunar tiene menos cantidad de cloroplastos, pero igual pueden hacer la función fotosintética. Entonces, los tejidos parenquimáticos pueden ser de distinta función. Parénquima clorofiliano o parénquima fotosintético, hay parénquima de relleno y hay varios tipos de parénquima. Hay parénquimas que sirven de almacenamiento, lo vamos a hacer cuando hagamos cortes transversales de pétalos de flores, podemos ver parénquima con capacidad de almacenamiento. ¿Y qué van a almacenar los distintos pétalos? Pues colorantes. Y luego, miren, aquí tenemos un corte transversal de lo que se denomina sería un radio vascular. ¿Qué es un radio vascular? Cuando ustedes ven una hojita, ¿no ven las nervaduras? Tienen nervaduras las hojitas de los vegetales, pero cada una de esas nervaduras, dentro de esas nervaduras es como si fuera un empaquetamiento. Los cables de electricidad están forrados con plástico, adentro tiene cobre. En este caso, este sería un corte transversal de un cable que está forrado con un plástico. El forro es otro tipo de tejido, un tejido tipo parenquimático también. Y hacia adentro, digamos que pueden haber dos tipos de cables, o que serían dos conductores, o dos tipos de sistema vascular o tubería. Acá tenemos el xilema, viene el xilema, y abajo el floema. Entonces, el xilema y el floema están empaquetados. ¿Recuerdan cuando hemos visto también corte transversal de tallo de espinaca en clase, en la parte práctica? Y le he dicho, ¿sabe qué? Esta es la epidermis, esta es, ¿qué más? Hacia abajo. Colénquima bajo la epidermis en algunos lados. Y tiene pues el sistema parenquimático. El sistema parenquimático hacia adentro médula. Entonces, alrededor un anillo de haces vasculares. ¿Estamos? Esto es como si fuera un haz vascular. Pero en el tallo se ve un poco diferente, ¿no? El tallo es un haz vascular. El haz vascular entonces está compuesto por xilema, floema y la empaquetadura. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, miren chicos, ahora por aquí, en este corte transversal que podemos encontrar, nuevamente epidermis, se ve así en un corte. Colénquima, acá hay células colenquimáticas, estas son células colenquimáticas, que vamos a ver adelante cuáles son sus características. Vemos por acá parénquima clorofiliano, porque tiene abundante cantidad de cloroplastos. Luego tenemos esclerénquima. Y más hacia la parte inferior, nuevamente parénquima fundamental. ¿En qué parte estamos? Entonces, decimos que los vegetales están compuestos por tejidos. Los tejidos de las plantas pueden ser indiferenciados, diferenciados. Indiferenciados, meristemos, y diferenciados, sistema de protección, sistema fundamental y sistema vascular. Sistema de protección, dermis y epidermis. Sistema fundamental está conformado por parénquima, colénquima y esclerénquima.
quiero que por acá le pongan un poquito de atención. Vienen a ser, esta es una lámina, un esquema de la pared celular primaria y secundaria de diferentes cortes. Tenemos aquí una célula a la cual le hacemos un corte en esta zona, la amplificamos y lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Qué observamos aquí? Al centro, lámina media. Hacia afuera, membrana celular. Aquí, toda esta parte de color amarillo es la pared celular primaria. Ojo, pared celular primaria. ¿Cuándo tienen pared celular primaria? Generalmente cuando tienen crecimiento primario. La mayoría de plantas que tienen solamente crecimiento primario, sus células tienen solamente pared celular primaria. Y dependiendo las células, es también que se puede encontrar o no pared celular secundaria. Aquí tenemos otra célula, le hacemos un corte, sacamos un cubito y vemos algunas estructuras. ¿Cuáles serían? Primero, acá, toda la parte amarilla, pared celular primaria. Y toda la parte rojita, esta parte que es color beige, rojita, sería a pared celular secundaria. Entonces, algunas células que corresponden al sistema fundamental tienen pared celular solamente primaria o también pueden tener pared celular primaria y secundaria. Más adelante lo vamos a ver cuáles son. Dentro de la clasificación de la pared celular secundaria tenemos distintas capas. Acá lo han diferenciado como S3, S2 y S1. Hasta ahí nomás nos quedamos con lo que refiere a pared celular. Entonces, estructura histológica del cuerpo de una planta vascular. Como hemos dicho en la clase pasada, la estructura histológica de una planta vascular está conformada por tejidos simples y tejidos compuestos, ¿no? O tejidos simples, tejidos compuestos o tejidos complejos también se llaman. ¿Cuáles son los tejidos simples? Aquellos que están constituidos por un solo tipo de células. Los tejidos compuestos o complejos porque están constituidos por más de un tipo celular. Acá tenemos un vegetal, miren un vegetal. Si hacemos un corte transversal a la parte radicular, vamos a observar las siguientes estructuras. Un corte transversal de raíz. Corte transversal de raíz principal, vamos a encontrar estas estructuras. Hacia afuera, sistema epidérmico. Que si tiene pared celular, si tiene crecimiento primario, será una epidermis. Si tiene crecimiento secundario, será una peridermis. Entonces, si vamos más hacia adentrito, tenemos el sistema fundamental, que nuevamente repito, el sistema fundamental está conformado por parénquima, colénquima y esclerénquima. Sistema fundamental o córtex. Más hacia adentro, que tenemos el sistema vascular. El sistema vascular en la raíz, que está conformado por xilema y floema. Ahora vamos más arribita del vegetal, vemos un tallo, hacemos un corte transversal y también vamos a ver las mismas estructuras que hemos visto en la raíz, pero con una diferente conformación o un diferente arreglo. Hacia afuera, igual, sistema epidérmico, luego hacia adentro el sistema fundamental, que en este caso, cuando nosotros hemos hecho corte transversal de cráneo, así, ¿no? Corte transversal de cráneo, hemos visto esto. Y también cuando hemos visto corte transversal de tallo de espinaca. ¿Recuerdan? Espinaca. Hemos visto esta estructura de manera general. Hacia afuera epidermis, luego córtex, hacia adentro médula. Y acá tenemos un anillo de ¿qué? Un anillo de haces vasculares, que es lo que hemos visto también en la parte práctica. Vamos a la hoja, le hacemos un corte transversal a la hoja y también vamos a ubicar las mismas estructuras. Sistema epidérmico hacia afuera, sistema vascular y sistema fundamental. Miren, ojo al sistema vascular, ¿ven? ¿Por qué? Porque si todas las nervaduras de la hoja corresponden al sistema vascular. Sistema de tejidos y tipos de células. A ver, hoy día hemos trabajado lo que es sistema dérmico y fundamental. La próxima clase vamos a trabajar lo que es sistema vascular. Sistema dérmico está conformado por epidermis y peridermis. ¿Qué tipo de célula encontramos aquí? Tipo parénquima y parénquima modificado.
¿cuál es el parénquima modificado en la epidermis? El parénquima modificado viene a ser en el corte, cuando hemos hecho corte transversal de geranio, hemos podido observar unas estructuras que se llaman tricomas, como son los pelitos que están hacia afuera, ¿recuerdan? Entonces, esos tricomas vienen a ser parénquima modificado. ¿Qué más? Localización del tipo de células, capas externas de células en todo el vegetal primario. Principales funciones: protección, prevención y pérdida de agua. Peridermis. La peridermis está conformada por ¿qué tipo de células? Por células del corcho y parénquima. Localización del tipo de células, capas externas de células en toda una planta. Ojo, esta es planta leñosa, o sea que tiene crecimiento secundario. Por eso tiene peridermis. Función, protección. Luego, el sistema fundamental está conformado por parénquima, colénquima y clarénquima. El tejido parenquimático está formado por ¿qué tipo de célula? Parénquima. ¿Dónde lo encontramos? En todo el vegetal. ¿Qué funciones puede tener? Puede tener funciones fotosintéticas y funciones de reserva de alimentos. El colénquima, el tejido colenquimático. ¿Por qué tipo de célula está conformado? Por células colenquimáticas. Tipo, localización del tipo de la célula. Están bajo la epidermis el colénquima, bajo la epidermis del tallo, cerca del tejido vascular también lo encontramos porque los está protegiendo, y en algunas hojas. Funciones: sostén flexible en el cuerpo vegetal primario, específicamente primario. Ojo. Y por último, de lo que se refiere al sistema fundamental, tenemos el esclerénquima, que está formado por dos tipos de células. Aquí ya estamos hablando de un tejido complejo. Tejido simple, tejido complejo, porque está formado por dos tipos de células. ¿Qué tipo de células puede estar formado? Los dos o una. Células tipo fibra y tipo esclereída. ¿Dónde encontramos? En todo el vegetal, y su función es sostén rígido. El sistema de tejido dérmico conforma la cobertura protectora en las plantas. Entonces, el sistema dérmico, que su principal función es proteger al vegetal, podemos encontrar de tipo epidermis en aquellos vegetales con crecimiento primario, en las plantas que viven más de un periodo vegetativo, llámese algunas dicotiledóneas, que son arbóreas generalmente, o que son leñosas, viven más de un periodo vegetativo. ¿Cuál es un periodo vegetativo? Un periodo a través del cual el vegetal nace, crece y se reproduce. Muchos vegetales con crecimiento primario generalmente se reproducen y ahí nomás mueren, como el maíz, es una monocotiledónea, una planta con crecimiento primario. El trigo, el arroz, los cereales en general tienen solamente un periodo vegetativo. La yuca, un periodo vegetativo. El maracuyá, varios periodos vegetativos. La uva, varios periodos vegetativos. Entonces, aquellas plantas que tienen más de un periodo vegetativo, la epidermis del tallo y de la raíz se sustituye por un tejido protector llamado peridermis. Este está formado a la parte externa por células no vivas. Yo no sé por qué se ha hecho así. Se ha montado acá. Las células dérmicas pueden modificarse, les decía anteriormente, mediante la formación de prolongaciones similares a pelos denominados tricomas. ¿Qué más? Esta palabra tricoma proviene de la palabra griega pelo. Este tipo de pelo lo encontramos en las prolongaciones de las hojas y semillas de plantas, por ejemplo, de algodón. El tejido dérmico también tiene la funcionalidad de controlar el intercambio de gases, incluido el vapor de agua. Por ejemplo, muchos tallos y hojas producen una capa denominada cutícula, que es la capa más externa de la pared celular, que está conformada por una sustancia lipídica tipo cera y además por otra sustancia tipo grasa llamada cutina. Esta contribuye a eliminar. Las hojas están tan protegidas. Cuando ustedes le agreguen sus hormonas a las hojitas, a sus vegetales, ¿cómo van a ingresar entonces? ¿Cómo va a ingresar al vegetal? Porque, ¿qué es lo que necesitaríamos? Tenemos aquí una hojita. A esta hojita le vamos a agregar las hormonas, o también existen fertilizantes foliares, ¿de acuerdo?
Pero si acá estamos diciendo que aparte de las células de la epidermis, tenemos formaciones en la capa externa llamada cutícula y que está protegida por un tipo de grasa llamada cutina. Entonces, ¿cómo que ingresan los fertilizantes foliares o cuando le agregamos hormonas vegetales? ¿Cómo que ingresan a la hojita? Porque ¿qué es lo que necesitaríamos? Se necesitaría que el fertilizante que se aplica en esta epidermis ingrese, ¿a dónde? Ingrese hasta donde están las células parenquimáticas tipo clorofilianas, o sea, la parénquima enfatizadas y parénquima lagunar. ¿Por qué queremos que ingrese? Porque allí se va a realizar la síntesis de otras sustancias a partir de monómeros, ¿no? A partir del nitrógeno que ingresa, a partir del fósforo, a partir del magnesio, a partir de ello, del potasio, se van a empezar a formar carbohidratos y otras sustancias alimenticias. Entonces, necesitamos que los fertilizantes foliares ingresen hasta donde están las células. Igual, si le agregamos hormonas vía foliar, necesitamos que esta hormona ingrese a donde están las células parenquimáticas para que utilice estas hormonas, o para que estas hormonas pues impulsen un sistema de producción de tejidos o producción de proteínas para que la planta crezca, por ejemplo. Les dejo la duda. Aquí tenemos algunas modificaciones de la epidermis. Tenemos en la imagen A una epidermis que no está protegida por una cutícula. En la imagen B tenemos una epidermis con la parte inferior parénquima erífero, pero que está protegido por una fina capa de cutícula. En la B, ¿qué es? Órgano de tallo, epidermis con cutícula fina, especie patata, Solanum nigres, papa negra. Sin un corte transversal podemos ver esta estructura en las células de la papa. Nigres, como se llama un tipo de papa negra, ¿no? Porque tenemos miles de variedades de papas. En la parte C tenemos epidermis con cutícula de grosor intermedio. ¿Qué tipo de órgano es? Especie Equisetum, y lo he hecho un corte con parafina. Estos son cortes con parafina, nosotros lo vamos a hacer con corte así en fresco, nomás a ver más bonito. En la imagen D, que tenemos epidermis suberificada con cutícula. Acá tenemos la epidermis suberificada. Cutícula, especie en pino, ¿no? Corte migratorio teñido con safranina. Luego por aquí tenemos en tallo, lo que se puede observar es tricoma papilar unicelular. En la imagen A, un tricoma unicelular, se forma por una sola célula, pero acá tenemos tricoma de varias células pluricelular y también un tricoma unicelular. La mayoría que hemos visto en corte transversal de gerania hemos visto tricoma unicelular tipo A. Por aquí en la imagen C tenemos tricoma unicelular alargado, en la imagen de tricoma pluricelular y tricoma pluricelular alargado de diferentes formas, digamos un tricoma pluricelular de tipo esférico. En la epidermis se encuentran los estomas. Claro, en la epidermis, tanto en la epidermis superior como en la inferior, hay presencias de estomas, pero en la epidermis superior es menor. Hace muchos años, antes que ingrese a la docencia, trabajar en docencia, me puse ¿cómo es que va a ingresar este fertilizante foliar si las hojas están bien protegidas? Y me puse a pensar ahí, ya había comprado ya. Y le pregunté a un ingeniero encargado de la agrícola y le dije al chico, oiga, ¿y cómo va a ingresar? Usted le echa nomás e ingresa, me dice. ¿Pero cómo? No se habla del ingeniero. Entonces fui al ingeniero y le pregunté porque quería salir de la duda, ¿no? Mira, ingeniero, ¿sabe qué? Yo voy a aplicar este fertilizante a mi manguito y quiero saber cómo es que ingresa. Porque dice, ingresa por la hoja, me dice la parte superior, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Ingresa pues por los estomas. Por los estomas.
Pero yo me acordaba que en el colegio habíamos visto los estomas en la parte inferior. Digo, pero los estomas están en la parte inferior, ni modo que la agüita caiga acá y se dé la vuelta y de por acá, ¿no? Una hoja. No, me dice, pero ahí tienen las estomas, en la parte de allá también hay estomas. No me acuerdo, es poco, ¿eh? El librito, y averiguar, resulta que en la epidermis, ustedes, algunos en la parte práctica, yo les decía, un corte transversal para ver el hoja, no, y hacían corte sagital, así o cuando hemos visto los estomas, por ejemplo. Hemos sacado una peliculita, la epidermis superior e inferior, y ahí hemos podido no solamente observar el estoma, sino cuál es la estructura o cómo se acomodan las células en la epidermis, viéndola de manera frontal. Entonces, en la unión de varias células epidérmicas que están protegidas por cutícula, existen también poros. Existen poros intercelulares. Y cuando utilizamos fertilizantes foliares o fitohormonas foliares, cuando la aplicamos, estas fitohormonas llegan con un sistema, con unas sustancias que ayudan a que la grasita, la cutina y la cutícula se puedan volver permeables. Y así los principios activos, tanto las fitohormonas como de los fertilizantes foliares, puedan ingresar hacia el vegetal, ingresar a través de las hojas. Entonces acá tenemos, miren, los estomas que hemos visto en mayor cantidad en vez o en la epidermis inferior. En la epidermis superior también hemos visto estomas, pero en poca cantidad. Aquí tenemos que los estomas están conformados a los costados por células oclusivas. Al centro tenemos un ostiolo por donde va a ingresar los gases, el CO2, y también va a salir vapor de agua. Por aquí tenemos células oclusivas, pero bajo las células oclusivas, miren, acá está el ostiolo, células oclusivas, y en la parte inferior tenemos un área que se llama cámara subestomática. Más grande, por acá tenemos el ostiolo, tenemos las células oclusivas y aquí la cámara subestomática. El sistema fundamental. Decía que el sistema fundamental está compuesto en una planta herbácea por parénquima, colénquima y esclerénquima. Células del parénquima. Vamos a hablar sobre células parenquimáticas, colénquimáticas y esclerénquimáticas. Las primeras diferencias, las diferencias más resaltantes, son con respecto a su pared celular. ¿Y qué tenemos? Son el tipo más común de célula viva diferenciada en un vegetal. El sistema muscular en los humanos es el más común, ¿no? El sistema muscular hay bastante, más que otros tipos de tejido. Entonces, con respecto a las células parenquimáticas, son el tipo más común de célula diferenciada. ¿Qué más tenemos? La mayoría de células vegetales vivas son células del parénquima. ¿Cuál es su función? Actúan, dice, como bestia de carga, o sea, tiene sostén. ¿Qué más? En un vegetal y en la mayoría de plantas, son la célula viva más habitual como célula diferenciada, lo que dice al inicio. Repito, en la mayoría de plantas, las células parenquimáticas son las células vivas más comunes o más habituales como células diferenciadas. Al mismo tiempo, ojo aquí, son el tipo de células menos especializadas. ¿Cómo es eso? Por favor, esa parte quiero que la entiendan. Repito, son el tipo de célula viva diferenciada más común, más abundante también. A la vez, son el tipo de célula que está menos diferenciada o menos especializada. ¿Qué quiere decir ello? Que hay un montón de células parenquimáticas, ¿no?, vivas, diferenciadas, son más comunes, pero que la diferenciación de cada una de estas células es mínima. ¿Y a qué se refiere ello? ¿Recuerdan ustedes cuando hemos visto crecimiento secundario? ¿Qué hemos dicho, hijo?
el crecimiento secundario? ¿Cómo inicia? Pregunta de examen, ¿cómo inicia el crecimiento secundario? ¿Cómo inicia? ¿Dónde se inicia? ¿Cómo se llama el que se convierte? El que cambia de función. No lo que se convierten de sexo, no, tampoco. Se convierte de función. ¿El cambio? El cambio. No. Y el cambio más o menos por ahí va. ¿Cómo se llama esa capacidad de poder revertir su funcionalidad? Daniela, muy bien. Se llama totipotencia. A ver, entonces ahí hablamos de revertir la funcionalidad. Son el tipo de células menos especializadas. ¿Por qué? Luego de que las células meristemáticas se han dividido, ha salido una célula del área meristemática, o sea, la parte superior. Esta célula meristemática hija se ha alargado. Luego esta célula ya alargada ha pasado al área de especialización o diferenciación, en donde las células adoptan una funcionalidad o una especialización o una diferenciación también se llama. Ahora, ¿qué tipo de función pueden adquirir? Por ejemplo, pueden ser células de tipo parenquimáticas, pueden ser células de tipo colenquimáticas, pueden ser células de tipo esclerenquimáticas. Ahora, las células parenquimáticas son las menos diferenciadas. ¿Por qué? Porque de ser una célula meristemática hija, para ser una célula meristemática, una célula parenquimática, no ha habido mucha especialización. Es como si estuviera, qué sé yo, entras a primer ciclo y estás en segundo ciclo, hay una gran especialización con respecto a tu carrera, no están tan especializados, ¿no? Entonces, digamos que ha pasado, no se ha diferenciado mucho. Está entre el primer y segundo ciclo de esa célula parenquimática, siendo una célula meristemática la que recién ingresa a la universidad. ¿Pero eso qué le permite? Esta característica, ¿qué le permite a las células parenquimáticas? ¿Qué será más fácil? ¿Revertir la función de una célula que está en segundo ciclo o revertir su función de una célula que está en décimo ciclo? Si lo queremos volver a primer ciclo, la de segundo ciclo. Entonces, acudiendo a la característica principal de los vegetales, como bien dijo Daniela, es la totipotencialidad, que se refiere a revertir la función. ¿Para qué se va a revertir la función? Para que pueda iniciar el crecimiento secundario. ¿Para qué queremos revertir la funcionalidad de las células parenquimáticas? ¿Para qué queremos que se conviertan nuevamente en células meristemáticas? Para que pueda formar una nueva planta en el caso de la micropropagación in vitro. Lo que se hace en la micropropagación in vitro es convertir una célula parenquimática en una célula meristemática. Entonces, la poca especialización que ha tenido esta célula parenquimática le permite revertirse con facilidad, revertir su función o anular su función si ustedes quieren. ¿Quedó ahí o lo repito? Esa parte de la reversión, Brisa, tengo con cara confundida. Vamos a lo que es biotecnología agrícola o biotecnología vegetal. ¿Qué se hace? Pues nos conseguimos en primer lugar una planta madre con las características deseables, con las características que nosotros queremos. Es lo que hacen las grandes agroindustriales. Se consigue una planta ya mejorada y a partir de ella empiezan a hacer micropropagación in vitro. Entonces, ¿qué hacen? De una hoja bonita, limpia, hermosa, turgente, la cortan en segmentos de 2 centímetros por 2 centímetros. A esto lo lavan, ¿no? La vuelven en una condición aséptica al 100% y se induce la reversión de la funcionalidad. O sea, las células parenquimáticas queremos que se conviertan nuevamente en células meristemáticas. ¿Cómo se induce? Con la adición de fitohormonas. Por ejemplo, una concentración A de auxinas más una concentración B de citoquininas, la agregamos a ese segmento vegetal, que lo ponemos, por ejemplo, en una placa Petri bien tapadita en una cámara de flujo laminar, la sembramos allí, además con un sustrato, con un medio de cultivo,
para que las hojitas puedan alimentarse. Ese medio cultivo generalmente es el Murashige Skug, que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene micronutrientes, macronutrientes. En ese medio cultivo agregamos los segmentos de hojita, lo ponemos ahí, fitohormonas, lo tapamos, lo dejamos más o menos un mes o una semana, entre 4 semanas y 5 semanas, y empieza a formarse callos, se llama callos. O sea, de cada una de estas células si este es el segmento que les comento, cada una de estas células que son parenquimáticas se van a volver meristemáticas y cada una de estas células van a empezar a reproducirse. Y la reproducción de cada una de estas células forman los llamados callos, o tumorcitos, o verruguitas. Las verruguitas que nos salen en la piel son microtumores, que es el resultado de la división por mitosis de las células. Se divide mucho y empieza a formarse una verruguita. En este caso, en las hojas se llama un callo, se denomina un callo. Entonces, una vez que se forma un callo, estos callos se agregan a otro tipo de medio cultivo bajo otras condiciones ambientales, y esos callitos, digamos, los nutrimos bien y luego los separamos. Las células separamos en grupitos. De 3, de 4 células se separan y se coloca en un tubo de ensayo, también con su medio cultivo, con una temperatura adecuada, una humedad adecuada, un sistema aséptico al 100% genial, y a partir de estos callitos empieza a formarse una nueva planta. Y es lo que se hace en biotecnología agrícola y las grandes empresas agroindustriales. Ahora ya no van y siembran. ¿Por qué? Porque necesitan una planta con las mismas características de una planta madre. Imaginen ustedes, ¿se han dado cuenta cómo Perú le vende sus productos agrícolas a la Unión Europea, por ejemplo, a los Estados Unidos? Y el que te compra te paga precio. Yo les he contado más de una vez seguramente que un familiar siembra fresco. Y ese mejoramiento tiene que persistir durante el tiempo. Es por ello que realizan esta labor. Entonces les decía, volviendo al tema, esta es una célula parenquimática, le agregamos este corte, lo colocamos, lo lavamos con agüita, con detergente, con alcohol, en una cámara de flujo laminar. Ese mismo segmento lo colocamos en una placa Petri que ya contiene medio de cultivo, Murashige Skug, tiene además concentración diferentes de auxinas y citoquininas que van a hacer que, ¿qué va a hacer la auxina? Va a inducir ¿qué? La división celular. Las citoquininas también. Entonces, esta aplicación de estas dos hormonas origina que cada una de estas células parenquimáticas revierta su función. Ya no va a ser una célula parenquimática de tipo clorofiliano, o sea, ya no va a ser fotosíntesis, ahora se va a volver una célula meristemática. Y como ya cada una de estas células empieza a reproducirse, esta se divide en 2, luego las dos células se dividen en 4 y así. Y forman, repito, de cada uno de estos segmentos se puede sacar entre 300 y 400 plantas, de cada uno de estos segmentos de hoja de 2 centímetros por 2 centímetros. Entonces miren, esta es la bondad de los vegetales. Ahora, ¿qué pasa en el crecimiento secundario? A ver, si las células no tuvieran esa capacidad de totipotencia, ¿qué pasaría con el crecimiento secundario? No habría crecimiento secundario. La planta empezaría a ensancharse, pero no va, crece ahí, ya no va, se ensancha un poquitito, no va. O sea, se queda enano. Entonces, ¿qué pasa en el crecimiento secundario? ¿Cuándo inicia el crecimiento secundario? Cuando algunas células, por ejemplo, que están entre los haces vasculares, entre el xilema primario y el floema primario, estas células son células del procambium residual. Se dice residual porque el procambium ya realizó su función, ya formó xilema primario y floema primario. Entonces, lo que queda de ese procambium se inicia o empieza la formación de meristemos ahora de tipo secundario. ¿Cuántos tipos de meristemos secundarios tenemos? Tenemos 2, ¿no? Meristemo que el cambium vascular es un tipo de meristemo secundario y el otro el cambium del corte. Entonces,
Estas células que pueden ser células de procambium residual o, recuerdan, células parenquimáticas que están cerca a la epidermis. Células parenquimáticas están cerca a la epidermis, como estas, también revierten su función, ya no son células parenquimáticas, sino son células meristemáticas. Y esas células meristemáticas empiezan a dividirse y forman cambium vascular, cambium del corcho, que son los meristemos que van a dar origen al crecimiento secundario. Entonces quedamos con el tipo de célula más especializada. Eso les permite que se conviertan rápidamente a una célula meristemática. La célula de parénquima, otra característica, tiene una pared celular primaria delgada y normalmente decía que son células de relleno. ¿Recuerdan? Son células de relleno. Entonces, para rellenar un área, qué sé yo, se fue acá mi... ¿Cómo se llama el campeón? ¿Nombre? Jonathan se va con su flaca al arbolito de la plaza y saca su lapicero y empieza a poner Jonathan, corazoncito, Roberto. Ya malogró el tallo. Esa cicatriz tiene que ser rellenada. Entonces, ese relleno lo realizan las células parenquimáticas. La broma no va a compartir. Grado capaz, ni tanto. A ver, terminamos. Y otra característica de este tipo de células, que al vegetal le resulta relativamente económico producirlas. ¿Por qué? ¿Por qué al vegetal le resulta económicamente, le resulta más barato producir este tipo de células parenquimáticas? ¿Por qué? Su pared celular, ¿cuál es su característica? Primaria delgada. ¿De qué está formada la pared celular? ¿Cuál es el principal carbohidrato que está en la pared celular? La celulosa, ¿de acuerdo? ¿Y la celulosa de qué está hecha? Son cadenas largas de glucosa. Entonces, imagínense, la glucosa, ¿cómo se forma en los vegetales? ¿Se las come la glucosa o las produce, las sintetiza? Las produce porque son autótrofas, ¿no? C6, ¿qué más? H12 o 6. Imagínense, tienen cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tendrá que utilizar la planta para poder formar una pared celular. Pero como es una pared celular delgada, ¿utilizará mucha glucosa? No, poca glucosa. Por eso le resulta económicamente barato producir este tipo de células porque tienen pared celular primaria, solamente primaria y delgada. Algunas células parenquimáticas especializadas se llaman clorénquima. Algunas otras células también almacenan agua, algunos nutrientes, por ejemplo en la raíz, el tallo, las hojas, las semillas, los frutos. Nosotros consumimos una fruta, lo que comemos generalmente son células parenquimáticas. Durante la madurez siguen estando vivas y generalmente se pueden dividir, lo que les permite convertirse en diferentes tipos de células más especializadas. Acá tenemos algunos ejemplos. Ya ustedes tienen la guía, chicos, ya tienen la guía de toda la unidad. Acá vamos a ver un corte, gránulos de almidón. Acá vamos a ver parénquima de reserva de almidón. Aquí vamos a ver, como dije la semana pasada, estos son cloroplastos. Los cloroplastos entonces son un tipo de células parenquimáticas. Parénquima de reserva de agua. Según su actividad y función nos encontramos 4 tipos de parénquima. Parénquima clorofílico. También tenemos el tipo clorénquima de la hoja que se denomina mesófilo. Hay mesófilo empalizada, mesófilo lagunar. Aquí tenemos la cutícula. Aquí tenemos una imagen de otro corte de una hoja. ¿Qué es esto? Este le puede seleccionar de pasada, que no puede recortar. Cutícula, parénquima empalizada, parénquima lagunar. ¿Qué es esto? Sería un
Estómago. ¿Qué sería? Estómago. Un estoma, ¿qué más? Acá esto que es un as vascular. ocular. ¿Qué sería este rojito? Esta es la imagen que vemos en la ¿cómo se llama? En la guía interactiva de la Universidad de Vigo. Epidermis, parénquima clorofilo empalizada, algunos cloroplastos, parénquima clorofilo lagunar. Parénquima de reserva. Estas células sintetizan y almacenan diferentes sustancias como por ejemplo azúcares, cristales, proteínas, lípidos, etc. Acá tenemos células parenquimáticas de reserva, son acúmulos de almidón. Esto podemos ver en corte de papa. Por acá tenemos parénquima aerífero. Parénquima aerífero lo vamos a ver en lechuga. Células del colénquima. ¿Cuáles son las características que diferencian a las células colénquimáticas con las del parénquima? ¿Cuál es la principal función de estas células del colénquima? Es proporcionar soporte pero flexible a los vegetales. Estas células son normalmente alargadas y pueden adquirir formas variadas durante el crecimiento. Estas también, al igual que las células parenquimáticas, permanecen vivas durante la madurez. Otra similitud con las células parenquimáticas es que carecen de pared celular secundaria. A diferencia de las células del parénquima, las células del colénquima poseen una pared primaria que se engruesa en algunas zonas donde contiene celulosa adicional, habitualmente en los bordes de la pared celular. A ver, tanto las células colénquimáticas como las parénquimáticas solamente tienen pared celular primaria. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en las células colénquimáticas esta pared celular primaria se engrosa en algunas áreas. Por ejemplo, en los vértices se engrosa en los vértices o en algunas áreas de la pared celular. Esa es la diferencia con respecto a las parénquimáticas. Entonces, el nombre colénquima proviene del griego koia, que quiere decir pegamento. Entonces, con el fin de proporcionar sostén, dice, las células del parénquima y del colénquima deben estar turgentes, ¿no? Si no, no van a proporcionar la rigidez necesaria o el sostén necesario. Ustedes nada más recuerden, a ver, si colocan ustedes espinaca en su refrigerador, a los 2 días esa espinaca ya está débil. Igualmente con el apio. ¿Por qué? La estructura del tallo de estas dos plantitas está conformada especialmente por colénquima. Y es para ello que necesitan traer estas plantitas para la práctica, tanto tallo como apio. Tanto apio como espinaca. Repito nuevamente, debe estar muy, muy fresco, si es posible, del día. ¿Verdad? Colénquima en transporte de hoja de encefalantos. Tenemos la epidermis superior. Bajo la epidermis tenemos el colénquima. Aquí se ve un corte transversal. Este es me parece que es un maíz, este corte. Acá también tenemos el colénquima. Se ve clarísimo. Miren, acá tenemos varios tipos de colénquima. Acá tenemos colénquima angular. Colénquima angular. No, colénquima, tipo de colénquima. A ver, cuando hemos hecho el corte de espinaca en corte transversal, y a muchos les dije que le coloquen azul de metileno, y se coloreó. Aquí se veía esta estructura. La forma en que áreas de la pared celular de cada célula se ensancha le da esta apariencia de angular. En las esquinas se forma como ángulo, pero vienen a ser acumulaciones de celulosa en las esquinas o los vértices de las células vegetales, de este tipo de células. Eso lo vamos a ver clarísimo, se ve en corte de apio y en corte de espinaca, se ve clarísimo.
Luego tenemos colénquima laminar. Miren cómo se conforma el colénquima laminar. Acá cada una de estas células parece una lámina, por lo que casi en todos los cuatro vértices, se ha acumulado celulosa. Luego tenemos colénquima lagunar. El colénquima lagunar se caracteriza porque cuando se van uniendo algunas células dejan algunos espacios en blanco, que es donde están los asteriscos, vienen a ser áreas a lo que se les denomina laguna intercelular sería. Por eso se denomina colénquima lagunar. Todas estas imágenes están en la guía interactiva, por supuesto. Y luego tenemos el colénquima anular, en donde la disposición de la celulosa de la pared celular forma que cada una de estas células haga como si fuera forme un anillo alrededor. O sea, solamente, digamos, se aglomera la celulosa en la parte céntrica, digámoslo así, céntrica casi total de la célula. De una célula, y tenemos aquí el colénquima anular. Luego, las células del esclerénquima. Las células del esclerénquima, a diferencia de las del colénquima y parénquima, contienen o constan de pared celular secundaria. Aquí sí tienen pared celular secundaria. ¿Qué más? Y está además protegido con lignina. ¿Qué significa esclerénquima? Significa duro, fuerte. Las células del esclerénquima son menos comunes en vegetales pequeños. ¿Qué quiere decir ello? Las células esclerénquimáticas es muy difícil encontrarlas en plantas pequeñas o en plantas con crecimiento primario o en plantas tipo monocotiledóneas. ¿Qué más? Las células de esclerénquima pueden alcanzar la madurez. Esta es otra diferencia con respecto a colénquima y parénquima. ¿Será más barato o más caro producir células esclerénquimáticas? Será más caro. Nuevamente repito, ¿por qué es más caro? Porque al tener pared celular secundaria va a necesitar montón o mucha celulosa para poder construir la otra pared celular secundaria, que es más gruesa que la primaria. Por lo que se va a necesitar mucha, pero mucha cantidad de glucosa. Proporcionan firmeza estructural en regiones que han dejado de crecer en longitud y que ya no necesitan ser flexibles. Las células esclerénquimáticas pueden encontrar fibras y podemos encontrar de tipo esclereídas. Dentro de las fibras tenemos fibras extracilares y fibras cilares. Dentro de las extracilares tenemos las fibras corticales. Las fibras corticales son aquellas que protegen al lado vascular. Fibras perivasculares que están alrededor del haz vascular. Y fibras pericíclicas que están en el cilindro vascular, que lo vamos a ver más adelante. Y células tipo cilares o fibras tipo cilares lo van a encontrar en fibras y en las traqueídas. ¿Qué son las fibras o traqueídas? Son células que conforman el sistema vascular de las células floemáticas. Aquí tenemos, miren, un haz vascular. Un haz vascular, fibras perivasculares que protegen al haz vascular, que le dan la forma. ¿Qué más tenemos? Fibras cilares. ¿Qué son las fibras cilares? Las que podemos encontrar entre células cilemáticas. Fibras cilares, cilares de xilema. ¿Qué más tenemos? Fibras perivasculares, que hemos visto. Fibras cilares, fibras perivasculares. Y por acá tenemos fibras corticales. Bajo la epidermis podemos encontrar fibras corticales. En aquellas, generalmente están en aquellas plantas que tienen crecimiento secundario. Luego, esclereídas. Las esclereídas presentan formas muy variadas, ¿no? Pero generalmente son cúbicas o esféricas. Aquí tenemos un órgano, hoja, especie de camelio, y vamos a ver astroesclereídas. Estas astroesclereídas las podemos ver nosotros en alguna menestra tipo frijol. Hacemos un corte transversal de frijol y podemos ubicar. Si hemos visto,
también la encontramos en la pulpa de la pera de agua. Traigan su pera de agua, hay unos cortitos transversales y podemos encontrar no este tipo de estructuras, pero podemos encontrar otros tipos de esclereídas. Lo vamos a hacer por aquí. Este tipo de esclereídas luego podemos encontrar en la pera. Bueno, braquiesclereídas, macroesclereídas, osteosclereídas, se les denomina por la forma que pueden optar. Estas son osteosclereídas, ateroesclereída, braquiesclereída. Esto lo vamos a ver en las partes prácticas mañana, ¿no? ¿Esto? ¿Tan rápido? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque para que estas células puedan funcionar bien, el contenido celular se disuelve y toda la pared celular se endurece. Entonces estas células se enduran, pero ya no tienen citoplasma y los organelos mueren. Por eso se dice que mueren a la adultez. Es como si se resecara por dentro y queda su estructura firme nada más. Quédense por favor para quedarme en los grupos.